Sí, sí, sí. Vamos. En este caso vamos a ir con el seminario número 4, que es dermatosis bacterianas, principalmente impétigo, foliculitis, furunculosis y hidrosadenitis. Siguiente. Acá tenemos los integrantes del grupo del seminario 4. Siguiente. Como introducción, las dermatosis bacterianas debemos entender que no son solo infecciones aisladas, sino que son procesos inflamatorios agudos donde Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes juegan el papel fundamental como los agentes causales. Y la manifestación clínica va a cambiar según el nivel de afectación. Si la bacteria se queda en las capas superficiales o invade la dermis profunda, eso nos va a determinar si veremos pústulas, abscesos o las clásicas costras mielicéricas. Hoy nos enfocaremos en las 4 entidades más prevalentes, que son el impétigo, la foliculitis, furunculosis e hidrosalinitis. Siguiente. Con las generalidades, las dermatosis bacterianas se caracterizan por invadir diferentes estructuras cutáneas y no se limitan solo a la epidermis, sino que tienen predilección por los anexos como los folículos pilosos y las glándulas, y esto explica la diversidad de las lesiones que podemos encontrar, y desde una ampolla hasta una respuesta inflamatoria más severa. Staphylococcus aureus es el agente más aislado, especialmente por la capacidad que este tiene, por la capacidad enzimática que tiene y la de producir toxinas. Pero también tenemos al Streptococcus pyogenes, que este también tiene un rol protagónico y sobre todo en la forma del impétigo costroso. Siguiente. Esas pueden afectar tanto la epidermis hasta los folículos pilosos, las glándulas y el tejido circundante. Entonces, esta profundidad es lo que nos va a determinar el tipo de lesión que vamos a observar en el paciente. Están las dermatosis superficiales, dentro de ellas el impétigo y la foliculitis, que estas afectan la epidermis y la capa superior de la dermis, en donde está el estrato córneo, pelos y uñas. Y en las dermatosis profundas están la furunculosis y la hidrosadenitis, que estas invaden la dermis profunda, el tejido subcutáneo y los tejidos sistémicos. Siguiente. Ahora vamos a empezar a hablar sobre lo que son las dermatosis bacterianas superficiales. Siguiente. Como primera tenemos el impétigo vulgar, que esta es la infección bacteriana más común en la edad pediátrica, y esta se define como un proceso agudo y altamente contagioso. Es autoinoculable y Staphylococcus aureus es el agente etiológico principal, y seguido en menor medida por Streptococcus pyogenes. Lo característico clínicamente de esta es la formación de ampollas subcórneas, que estas duran muy poco y rápidamente evolucionan a pústulas y terminan formando las clásicas costras melicéricas. Estas tienen un aspecto de miel que es patognomónico, y eso sería sobre esto. Siguiente. Ya con la clasificación, para entender cómo se presenta el impétigo, debemos clasificarlo bajo 2 criterios, que son según su origen y según su morfología. En este caso, en esta diapositiva, tenemos la clasificación según el origen. Hablamos de impétigo primario cuando la infección aparece de forma espontánea, usualmente sobre la piel sana, y este tiende a localizarse alrededor de los orificios naturales como la nariz y la boca. Y ya en el impétigo secundario, este ocurre cuando la bacteria aprovecha una puerta de entrada, como puede ser una picadura, una quemadura o una dermatosis previa para poder infectar. En cuanto a la morfología, ya tenemos la división clásica, que la divide en la forma estafilocócica o ampollar y en la forma estreptocócica o costrosa. Siguiente. Ya acá tenemos el impétigo ampollar o estafilocócico, que es llamado estafilocócico verdadero.
Este tiene una lesión patognomónica que es la ampolla y como mencionaremos en la etiopatogenia, esto se debe a las toxinas del estafilococo. Y un dato importante para diferenciarlo es la ubicación que tiene, ya que predomina en los pliegues y a diferencia de otras formas, este puede afectar las palmas y las plantas. Y un signo que ayuda al diagnóstico diferencial es que casi nunca presenta linfadenopatía regional. Y cuando ocurre en las primeras semanas de vida, se denomina pénfigo neonatal y es más frecuente entre los 2 y 5 años de edad. Y también tenemos el impétigo no ampollar o costroso, que esta es la forma más frecuente y representa el 70% de los casos. Y a diferencia del anterior, este predomina en zonas expuestas, como son la cara o las extremidades. Y la secuencia clínica es clave, ya que inicia como una vesícula pequeña sobre una base eritematosa y esta se rompe casi de inmediato y deja una erosión que se cubre con las costras melicéricas. Y esto es lo que típicamente vemos como una impetiginización sobre picaduras de insecto o rasguños, y en esta se puede presentar linfadenopatía y fiebre. Siguiente. Ya con la epidemiología, el impétigo es la infección cutánea más frecuente a nivel mundial y una de las principales causas de consulta dermatológica en la edad pediátrica. Afecta predominantemente a niños en la edad preescolar y escolar, no tiene predilección por sexo, es mayor la prevalencia en poblaciones con bajo nivel socioeconómico y es más frecuente en climas cálidos y tropicales y los casos aumentan durante el verano. Siguiente diapositiva. Con respecto a la etiopatogenia, es importante para entender la clínica del impétigo. Como les mencioné, la infección suele iniciar alrededor de los orificios naturales como la boca, las fosas nasales o los oídos, y esto se debe a que muchos pacientes son portadores asintomáticos de Staphylococcus en la mucosa, y cuando ocurre una pequeña ruptura en la barrera cutánea, entonces la bacteria coloniza y aprovecha para proliferar. Staphylococcus aureus libera unas toxinas llamadas toxinas exfoliativas o epidermolicinas A y B, que estas toxinas funcionan como tijeras moleculares o serinas proteasas ultra específicas y que tienen como objetivo o como blanco la desmogleína 1, que esta proteína es la que mantiene unidos a los queratinocitos. Y al escindir o cortar la desmogleína 1, las células se separan y se forma lo que es la ampolla. Y como esta ruptura que se da es muy superficial, y entonces queda la ampolla con un techo muy delgado y por eso es que se rompe con tanta facilidad. Y esto da paso a las costras melicéricas que vemos en la clínica. Siguiente diapo. Cuanto al diagnóstico, el diagnóstico del impétigo es principalmente clínico. La lesión inicial es una ampolla de techo fino que está rodeada de un halo eritematoso. Rara vez la vamos a ver intacta, por eso es importante que comprendamos la evolución típica de la lesión. Primero aparece la ampolla, pero al ser subcórnea y tener un techo tan delgado, se transforma rápidamente en una pústula. Esta pústula después se rompe casi inmediatamente y deja un exudado seroso o purulento, que finalmente ese exudado se deseca para formar lo que son las costras melicéricas. Y este ciclo evolutivo es el que nos da la clave para el diagnóstico y así evitar la necesidad de exámenes de laboratorio en la mayoría de los casos. Siguiente. Bye. A diferencia del primario, el impétigo secundario no es espontáneo, sino que se asienta sobre una dermatosis previa, como les comenté, y esta sirve como puerta de entrada al Staphylococcus. Por ejemplo, cuando un paciente tiene escabiosis o una dermatosis atópica y se rasca, genera lo que es una solución de continuidad que el Staphylococcus aprovecha para colonizar.
En cuanto a la evolución de estas lesiones, el ciclo es prácticamente el mismo que les mencioné en el primario. Sobre la lesión previa aparece lo que es la ampolla, luego la pústula, finalmente la costra melicérica, y la localización de cambia, ya que ya no es solo periorificial, sino que sigue la distribución de la enfermedad de base. Y la clave de esto es tratar la dermatosis subyacente, además de la infección bacteriana. Siguiente. Aunque el diagnóstico es mayormente clínico, ante casos atípicos o sospecha de resistencia, se utiliza lo que es tinción de Gram, que nos ayuda a una identificación rápida. Se visualizan cocos Gram positivos en racimos, en el caso de Staphylococcus, o en cadenas, en caso de que sea por Streptococcus. Y también se utilizan cultivos bacteriológicos, como puede ser el agar sangre, que sirve para identificar el Staphylococcus pyogenes, porque sabemos que este es el que realiza beta-hemólisis. También se utiliza el agar sal y manitol, que es un medio selectivo para Staphylococcus aureus, ya que esta bacteria fermenta el manitol y cambia el color del medio. Siguiente. Ya con los diagnósticos diferenciales, como el impétigo presenta lo que son ampollas y costras, se debe distinguir de otras entidades. Primero tenemos lo que es el herpes simple, que a diferencia del impétigo, las vesículas del herpes suelen estar umbilicadas, así como que del centro tienen una depresión, y están agrupadas en racimos sobre una base muy eritematosa, y además estas son dolorosas o ardorosas. Ya con la dermatitis por contacto aguda, el antecedente de exposición a un irritante es la clave para diferenciarlo. Hay prurito mucho más intenso y hay eczema con vesículas más pequeñas. Con las sífilides papulocostrosas, esta forma parte de la sífilis secundaria y a diferencia del impétigo, las lesiones son generalizadas, afectan palmas y plantas y no suele ser pruriginosa. Siguiente diapo. Ya tenemos lo que es tiñas inflamatorias, que en estas se busca el borde activo con descamación y el antecedente de contactos con animales. El pemfigoide presenta ampollas tensas, el pénfigo ampollas flácidas que dejan erosiones muy dolorosas. En la dermatitis herpetiforme, esta es extremadamente pruriginosa y tiene asociación característica con la sensibilidad al gluten. Siguiente diapo. Con las complicaciones, en general, el impétigo no presenta complicaciones. En algunos casos puede acompañarse de fiebre, malestar general y adenopatía regional, y presenta poco frecuente celulitis o septicemia, y también hay aparición de glomerulonefritis en aproximadamente 2 al 5% de los pacientes en climas que se asocia a climas calurosos, y también está relacionado con infecciones por Streptococcus beta hemolítico, en particular las cepas 49 y M29. Siguiente. Con el tratamiento, el manejo del impétigo se basa en 3 pilares, que son la higiene, terapia tópica y, si es necesario, antibiótico-terapia sistémica. En casos leves o localizados, la base es la limpieza. Se recomienda el lavado con agua y jabón, la remoción mecánica de las costras melicéricas mediante fomentos de sulfato de cobre. Y esto es clave porque al retirar la costra, el antibiótico tópico penetra mejor. Y como opciones tópicas está la mupirocina al 2% o el ácido fusídico, que son como el estándar de oro porque tienen una excelente cobertura contra Staphylococcus. Y cuando hay lesiones múltiples, muy extensas, o en niños pequeños donde el riesgo de diseminación es alta, ya se da tratamiento por vía oral, y el fármaco de elección es la dicloxacilina, que tiene resistencia a las penicilinas del Staphylococcus y por eso es que es el de elección. Y la dosis pediátrica es de 100 miligramos kilogramo día, y en adultos 500 miligramos cada 6 horas por una semana. Algo importante a considerar es cuando hay sospecha de resistencia a la meticilina.
Si el paciente no responde o se sospecha resistencia, entonces se deben evitar los betalactámicos y se opta por alternativas como la clindamicina o el trimestoprim sulfametoxazol, que tienen mejor perfil de sensibilidad para las cepas resistentes. Siguiente diapositiva. Y acá ya iría el siguiente compañero. Gracias. Gracias, Fátima. ¿Se escucha mi micrófono? Sí, se te escucha. Gracias. Bien, buenas tardes. Yo voy ahora a continuar con la siguiente enfermedad que tenemos ahora, que es la foliculitis, y esta la vamos a definir como aquella inflamación aguda del folículo piloso, específicamente a nivel del ostión folicular, y es que es de origen predominantemente estafilocócico y se ubica principalmente en la piel, tanto en la piel cabelluda como en la zona de la barba, bigote, axila y pubis, lo cual se va a manifestar por presentar pústulas con un pelo en el centro. Es lo más característico de esta lesión. Además es autorresolutiva y no va a dejar ninguna cicatriz. Importante también además destacar que puede ser producida por Pseudomonas aeruginosa y también por hongos. Entonces es muy importante tener esto en cuenta más adelante para los diagnósticos diferenciales. Siguiente, por favor. Bien, con algunos datos epidemiológicos podemos decir que es muy común en la población en general, siendo el grupo de los adolescentes y de los adultos jóvenes los que van a ser más afectados, lo cual, si nos podemos a pensar, coincide bastante con el inicio del rasurado, debido a los cambios físicos que en esta edad ya comienzan a notarse. Entonces, además de la actividad física constante y la sudoración, que es un papel muy importante en la patogenia de esta enfermedad, además también vamos a ver que hay una proporción más o menos superior en hombres afectados que en mujeres. En el caso de los hombres, va a asociarse más que todo con el rasurado de la barba, y debido a que también el grosor del vello masculino es mucho más grueso que el de la mujer. Además, mientras que en las mujeres se va a asociar principalmente en ubicación como las axilas, pubis y las piernas, porque son zonas que constantemente son depiladas, más que todo por las mujeres. Y además, otro factor que juega un papel muy importante es el clima tropical, como lo es El Salvador, porque tiende a ser más cálido y esto aumenta la transpiración. Siguiente. Bien, aquí en este mapa he tratado de resumir algunas cosas más importantes, principalmente guiándome en el triángulo epidemiológico, como vemos los factores ambientales del huésped y factores de la gente. Aquí lo importante de los factores ambientales, como ya lo venía mencionando, era el factor de las altas temperaturas en zonas tropicales. Esto va a influir sobre factores del huésped, como es un aumento en la transpiración, es decir, va a haber mayor sudor y mayor producción de sebo. Esto va a llevar a la retención de humedad en las zonas, como ya lo venimos mencionando, axilas, pubis y barba, y esto puede generar que haya una maceración cutánea. Además, otros factores del huésped importantes son los hábitos que él tiene. En este caso, el rasurado frecuente, la higiene inadecuada y el uso de prendas ajustadas, lo que puede llevar a que hayan microabrasiones, microheridas también, y un aumento en la acumulación de la suciedad. Y por otro lado, hay otros factores que pueden ser mucho más complejos, como la predisposición genética que pueden tener algunos pacientes. En el caso de la enfermedad celíaca, como recordaremos, aquí hay un problema a nivel del intestino delgado, donde no se pueden absorber muchos nutrientes y entre ellos el zinc. Un elemento muy importante porque permite la estabilidad de la barrera cutánea, y en su ausencia, pues esas personas están más predispuestas a enfermedades cutáneas. El conjunto de todos estos factores va a llevar a que va a haber una ruptura de la barrera cutánea, y esto va a permitir que Staphylococcus aureus y otras bacterias, pero principalmente esta, vayan a poder colonizar estas heridas, estas lesiones. Va a haber una mayor proliferación bacteriana y ahí es donde ya se va a dar la foliculitis. Siguiente. Bien, con respecto al diagnóstico, este es generalmente clínico y se va a basar en la observación de las lesiones. Y estas, por lógica, vamos a encontrarlas en cualquier parte donde encontremos folículos. Por eso es que no se espera que se encuentren en las regiones palmar y plantar. Además, estas lesiones se van a caracterizar por una o varias pústulas que van desde los 1 a 3 milímetros. Estas van a tener un color amarillento y también va a tener un halo eritematoso. Y además, en la mayoría de casos, pues va a tener un pelo en el centro, como lo he venido diciendo. Y como ya lo mencioné, suele aparecer en piel cabelluda, barba, bigotes, extremidades, axilas o pubis. Y su evolución es aguda y casi siempre va a ser asintomática, salvo de vez en cuando que pueda presentar algún dolor leve, y al final va a curar sin dejar mayor cicatriz. Y
aunque su diagnóstico es clínico, a veces puede apoyarse por estudios histopatológicos. En este caso voy a hacer principalmente hincapié en los estudios de laboratorio porque son los que al final son más importantes en la práctica, sin menospreciar los histopatológicos, pero aquí se recomienda principalmente la tinción de grama y cultivo en caso de que haya un exudado purulento, sobre todo porque hay que recordar que esta infección puede ser causada por pseudomonas, algo muy importante a tomar en cuenta, por ejemplo, en el tratamiento. Continuamos. Bien, aquí en las variantes tenemos varias. Por ejemplo, aquí hemos puesto 5. Son las que vamos a abordar ahora. Y en primer lugar tenemos a la forma más leve de esta, que es la foliculitis superficial, que también se conoce como impetigo de Bocard. Entonces, en esta variante la infección se va a limitar a la parte más externa del folículo piloso y clínicamente se van a observar las pequeñas pústulas que están centradas por un pelo y es más común en la piel cabelluda de los niños. Entonces, al tratarse de una inflamación superficial, no va a destruir el folículo y por lo tanto no va a dejar cicatriz. Por el otro lado tenemos la foliculitis profunda, que esta pues aparece en zonas más profundas del folículo y generalmente se conoce también como psicosis de la barba. Va a afectar la región del mentón, el bigote también, y en este caso las lesiones van a ser mucho más grandes, van a ser dolorosas y van a formar abscesos. Entonces, es frecuente en hombres porque pues, son los que más se afectan en esta zona. Entonces, ya que el rasurado va a producir microtraumatismos que van a facilitar la entrada bacteriana, si se vuelve crónica, entonces esto puede progresar a furunculosis. Luego tenemos la otra, que es la foliculitis decalvante. En este caso se va a afectar principalmente la piel cabelluda y se trata de un proceso inflamatorio crónico. Entonces, aquí van a aparecer pústulas que van a ser más recurrentes y que van a terminar, aquí sí, destruyendo el folículo piloso. Y un hallazgo característico van a ser la presencia de varios cabellos que emergen en forma de penacho. O la literatura lo describe también como pelo de muñeca, por su forma tan característica. Y aquí ya no hablamos de una infección aguda, entonces aquí hay un proceso inflamatorio persistente y que sí va a llevar a una cicatrización, como lo podemos ver en la imagen. Luego tenemos la foliculitis queloidea, que aquí también le podemos llamar acné queloideo de la nuca. Entonces acá tenemos en la imagen de la izquierda una forma temprana y a la derecha una forma tardía. Esto va a comenzar con pústulas que van a progresar hacia placas ya endurecidas y más elevadas y ya con formación de cicatrices queloideas que sí pueden ser dolorosas. Y finalmente la otra variante que es la más severa, que se conoce como la celulitis disecante del cuero cabelludo, que se va a caracterizar por abscesos profundos, queloides y también con alopecia cicatricial y ya va a ser más deformante y como podemos ver ya es una lesión mucho más aparatosa al contrario de las demás. Siguiente. Bien, aquí vamos con los diferenciales. Si bien la foliculitis puede confundirse con varias dermatosis, el diagnóstico diferencial, como ya lo venía diciendo, se orienta distinguiendo ya si la lesión, primero, es si es infecciosa o no, luego si es superficial o profunda y si está realmente centrado el folículo piloso. Entonces, también es importante el contexto clínico del paciente. Entonces, la furunculosis va a ser uno de los primeros diagnósticos diferenciales. Esta infección, pues, es una infección también del folículo piloso, pero es más profunda. Entonces, a diferencia de la foliculitis simple, aquí sí va a haber ya daño en el folículo, pero no voy a entrar más a detalle en esa enfermedad porque es la que sigue. Luego tenemos también la heliconiosis folicular. Esta también es importante porque no es infecciosa. Entonces, si no, más bien es una reacción reactiva. Entonces, si sospechamos de que este paciente pueda tener esta enfermedad, nosotros tenemos que preguntar si ha estado expuesta a algunos aceites minerales o industriales, porque esto podría explicar entonces este cuadro y descartarlo directamente. Luego tenemos, siguiente, tenemos la pustulosis subcórnea. Entonces aquí va a haber, este es otro trastorno inflamatorio que no es infeccioso y al menos en la bibliografía no explica muy bien su origen, se maneja como un origen desconocido. Y lo que sí dice es que se caracteriza por pústulas superficiales que no van a estar centradas por un folículo. Algo muy importante siempre tomar en cuenta. Y pueden tener una evolución crónica. Luego tenemos la dermatitis herpetiforme, que puede ser similar a la foliculitis, porque aquí se van a presentar pápulas y vesículas pruriginosas, entonces, que al romperse van a dejar las costras. Muy importante este tema del prurito, porque esto obliga a asociarlo con otra causa y de origen, por ejemplo, asociarlo con enfermedad celíaca, como ya lo venimos diciendo, personas que están más predispuestas
a ese tipo de dermatosis. Luego tenemos, siguiente. Bien, ahora tenemos la varicela, que puede también confundirse, sobre todo en fases iniciales, pero la diferencia radica en que la presencia de estas lesiones pueden variar de estadios en cada parte del cuerpo donde estas surgen. Además, los síntomas van a ser sistémicos también, puede presentar fiebre, lo que nos va a obligar también a descartarlo, sobre todo sabiendo de que es de origen viral. Y luego la miliaria, que es un trastorno por obstrucción de los conductos sudoríparos. Entonces, esta sí va a producir pequeñas vesículas o pápulas, pero sobre todo por reacción del calor y también por una sudoración excesiva. Entonces, no van a estar centradas en un folículo piloso. Luego tenemos, siguiente. Luego tenemos el querión del cuero cabelludo. Entonces, esta va a ser una tiña inflamatoria. Desde este momento ya podemos utilizar esta, y al igual que la foliculitis por malacesia, podemos hacer uso de los estudios de hidróxido de potasio para simplemente descartar esta posibilidad. Luego, siguiente. Sí, ahora tenemos la dermatitis acneiforme. Entonces, estas pueden aparecer, bueno, estas pueden parecer foliculitis, porque sí presentan pápulas y pústulas, como muchas otras de estas, pero esta suele coexistir o tener relaciones, digamos, con medicamentos o otros agentes irritantes más específicos, o también se asocia también a los ácaros del género Demodex. Y finalmente la foliculitis eosinofílica del VIH, entonces esta es una condición inflamatoria, también no es de origen bacteriana, sino que también tiene una base inmunológica. Continuamos. Bien, ahora con los tratamientos, las medidas generales que se tienen aquí son las mismas que se tienen en el impétigo, sobre todo el lavado adecuado de las zonas donde puedan haber focos infecciosos o puedan haber lesiones. Sobre todo tener precaución al momento de hacer el rasurado. Siempre asegurarse de que las cuchillas estén lo más estériles posible. Si ya tiene presencia de humedad que ha corroído las cuchillas, es mejor no utilizarlas, no solo por el riesgo de esta enfermedad, sino también por complicaciones por otras bacterias mucho más que pueden generar afectaciones todavía mayores. El tratamiento tópico puede ser a través de fomentos antisépticos, sulfato de cobre el 0.1%, los toques yodados, y pueden utilizarse antibióticos tópicos. Esto, por ejemplo, la mupirocina, el ácido fusídico, la acitracina y la retapumolina. Y luego tenemos los tratamientos sistémicos. En caso de que haya riesgo sistémico, tenemos la dicloxacilina, la clindamicina, la amoxicilina, la oxacilina, la aminoclicina, la trimetoprim sulfametoxazol, la dapsona y la acitromicina. No voy a mencionar la dosis, le vamos a pasar las diapositivas y en los libros estamos también por cuestión de tiempo. Vamos a continuar con los tratamientos especiales. En las formas especiales de foliculitis, como por ejemplo en la foliculitis decalvante, puede utilizarse la dapsona como tratamiento sistémico porque también tiene efecto antiinflamatorio. Entonces, en los casos de foliculitis queloidea y celulitis disecante, ahí sí se puede emplear la isotretinoína. Y cuando existen ya lesiones dolorosas, sin pústulas activas, el manejo sí puede incluir la triamcinolona, pero de vía intralesional. Esto con el fin de disminuir ya sea la inflamación, la fibrosis, y también puede utilizarse en terapias como la cirugía, la radioterapia superficial y la fototerapia. Y ya en situaciones más avanzadas o resistencia al tratamiento médico, ahí sí va a requerir tratamiento quirúrgico, que puede consistir en la incisión elíptica o electrocirugía. Entonces, permitiendo que la herida cicatrice por un mecanismo llamado por segunda intención. Continuamos. Ahora vamos con las dermatosis profundas, hablando primero de la forunculosis. Bien, y esta la vamos a definir como aquella infección cutánea profunda y que va a ser recurrente en los folículos pilosos. Entonces acá la diferencia con la foliculitis es de que van a haber pústulas o abscesos que al abrirse sí van a dejar cicatriz. Entonces estos van a estar ubicados principalmente en pliegues axilares, los inguinales, los muslos y los glúteos. Siguiente. Bien, aquí algunos factores tanto como de la epidemiología como de la etiopatogenia podemos mencionar que igual que la foliculitis puede afectar a ambos sexos con predominio en adultos y en climas cálidos por los mismos mecanismos que mencionábamos en la foliculitis. Entonces, esto se va a deber a que por la temperatura hay mayor transpiración, entonces estas zonas que mencioné antes pueden acumular más humedad. Además, si agregamos otros factores predisponentes como la diabetes, entonces tenemos aquí que
puede generar que la proliferación de las bacterias, generalmente un 90% de los Staphylococcus aureus, que es el responsable de esto, va a producir la infección del folículo piloso. Entonces, que con el tiempo esto puede directamente dar una forunculosis o una foliculitis, y que si esta es recidivante y lleva una necrosis central, entonces aquí sí ya va a haber este compromiso del que estamos hablando. Siguiente. Bien, con el diagnóstico igualmente se va a hacer principalmente clínico, entonces aquí vamos a observar las lesiones, las cuales pueden ir desde 1 a 3 milímetros o hasta 1 o 2 centímetros. Pueden presentar además un halo eritematoso, que lo característico es de que va a haber una mancha necrótica en el centro, entonces en ocasiones puede llegar a drenar pus y que con la curación sí puede llegar a dejar cicatriz. Y como ya lo dije, en las zonas más comunes son las axilas, las ingles, los muslos, los glúteos, inclusive el cuello y la cara. En el caso de los hombres que sufren de foliculitis recurrente en la barba, como lo mencionamos en el caso de la foliculitis. Además que las formas graves de forunculosis, que van a cursar con una diseminación bacteriana, pueden llegar a producir sepsis, osteomielitis o incluso endocarditis, o un conglomerado de varios forúnculos que al estar interconectados le denominamos como carbunco estafilocócico. Siguiente. Bien, con respecto a los estudios, si bien igualmente el diagnóstico es clínico, a veces puede necesitar sobre todo datos de laboratorio, mayormente por el riesgo de infección sistémica. Aquí voy a igual hacer hincapié sobre los datos de laboratorio, porque lo más importante es que se recomienda el frotis si hay un exudado purulento, porque puede revelar la presencia del origen estafilocócico, o en el caso de la leucocitosis, que pueden también indicar que hay un compromiso sistémico. Siguiente. Y bien, con los diferenciales yo voy a dejar aquí a mi compañera la que sigue. Y gracias. Bien, siguiendo con los diagnósticos diferenciales de la furunculosis, en el primero tenemos la foliculitis, que más que todo eso ya habían visto anteriormente, que va a ser como una inflamación superficial del folículo piloso. Más que todo va a estar manifestado por clínico por pústulas pequeñas de 1 a 3 milímetros con un pelo en el centro. Esta va a estar, podemos observar en la imagen, que va a estar rodeada de un eritema. Esta se abre y rápidamente se curan y se curan sin dejar cicatriz prácticamente. A diferencia de esta, la furunculosis, más que todo, como dicen nuestros compañeros, una infección ya profunda, un poquito más necrotizante. Entonces aquí va a haber una lesión de mayor tamaño, un poco más dolorosa y con un abundante drenaje purulento. En la segunda imagen tenemos el querión de piel cabelluda. Esta también es otra variedad de una patología inflamatoria, es en caso de la tiña de la cabeza. Esta más que todo va a estar conformado por muchos pústulas, abscesos, úlceras, costras melicéricas, más que todo va a dar como un patrón, un aspecto de panal. Entonces, esto más que todo, la queratión de piel cabelluda, más que todo es de origen micótico y afecta principalmente a la piel cabelluda y eso puede producir alopecia si no hay un tratamiento. Siguiente, por favor. En la siguiente tenemos la tuberculosis nódulo-necrótica, que esa se va a manifestar, una manifestación cutánea, ¿verdad?, de la tuberculosis, que afecta sobre todo a los niños y a los jóvenes. Esta es son nódulos, ¿verdad?, de menores de 0.5 centímetros, con necrosis central, como negruzca, y se desprende al dejar cicatriz. Siguiente tenemos la esporotricosis. Esta ya es una micosis subcutánea granulomatosa, que más que todo va a estar manifestada por nódulos y por gomas eritematoviolaceas, que más que todo es como una lesión de una placa infiltrada y como verrugosa de forma fija. Y a diferencia de la furunculosis, esas lesiones no son pústulas, no hay dolor, no hay absceso agudo, sino como nódulos indoloros. Y aquí la evolución es lenta. Siguiente, por favor. En el tratamiento, como todas las demás, ¿verdad? Un aseo, una buena higiene. También el uso de polvos secantes como el talco o soluciones antisépticas como yodo al 1% o polvos secantes.
y también fomentos húmedos calientes. Y tenemos como antibióticos tópicos la mupiracina, ácido fusídico, la bacitracina y la eritromicina. Siguiente. Y como antibióticos sistémicos, más que todo en las lesiones múltiples, en las faciales o recidivantes, tenemos la doxiciclina, la oxicilina, la clindamicina, 300 miligramos cada 6 horas por 7 días, la rifampicina, 600 miligramos al día por 10 días, el trimetoprim sulfametoxazol, la minoclosina a 100 miligramos al día por 10 o 20 días. Tenemos la citromicina de 500 miligramos al día por 3 días. Siguiente. Gracias. Bueno, en la siguiente tenemos la hidrocenitis supurativa. Más que todo, esta es una de la enfermedad cutánea inflamatoria que afecta intertriginosamente y se encuentra en las glándulas opócrinas ligadas al folículo polisebáceo. Esta más que todo son en las capas profundas de la piel y afecta principalmente en las axilas, en la ingle, en el periné, en la región perianal. Más que todo estas van a dar como manifestaciones clínicas un poquito de abscesos profundos. Estas ya son dolorosas. Estas se pueden unir y formar plastrones, fístulas con exudado y generalmente esas aparecen en la pubertad y desaparecen con la vejez. Y en este caso rara vez afecta en recién nacidos. En la... telepatra. En la epidemiología tenemos que se observan ambos sexos en cualquier edad y predomina en los adultos, en los obesos y comúnmente en las mujeres. Siguiente, por favor. Como en la etiopatogenia, esta más que todo empieza después de la pubertad, pues esto es más que todo por la influencia de las hormonas andrógenas, sobre todo en el desarrollo glandular. Más que todos los factores que pueden producir a estos son la obesidad, el síndrome metabólico, el acné, el uso de ropa entallada, la humedad, la mala higiene, el traumatismo y tabaquismo. Aquí en caso de la inflamación o el agente causal va a ser el Staphylococcus aureus y más que todo esto va a ir como una secuencia. Más que todo la enfermedad puede iniciar con una hiperkeratosis y un tamponamiento folicular. Luego de esto puede ocurrir una dilatación de la polisebácea y esto hace que haga una ruptura de folículo. Entonces, cuando hay una ruptura, aquí está como la zona expuesta. Entonces, hay salida de contenido hacia la dermis. Esto va a provocar una reacción inflamatoria secundaria y esto va a estar como atrayendo las células inflamatorias y la liberación de citoquinas. Y ya esto con el tiempo, como es una inflamación ya crónica, esto va a llevar a la formación de diferentes manifestaciones, como los abscesos y los trayectos fistulosos. Siguiente, por favor. Para esto tenemos como unos criterios diagnósticos que son los nódulos con abscesos profundos, dolorosos e inflamados, que están abiertos y esto hace que produzcan a la hora de tratamiento una cicatriz. También en la segunda tenemos las superficies afectadas claves para mayor diagnóstico en las áreas de mayor concentración de las glándulas apócrinas y tenemos la granosidad y la recurrencia. Siguiente. Y para lo del diagnóstico va a haber como una clasificación según Horley, que va a ser son 3 etapas, leve, moderada y grave. En la primera etapa tenemos sin cicatrices, ni túneles, nódulos o abscesos únicos, que son 1. En la etapa 2, que va a estar moderado, que van a ser abscesos recurrentes, la formación inicial de túneles y cicatrices. En la etapa 3, ya es la etapa grave, que ya van a estar múltiples túneles interconectados, abscesos difusos y cicatrices extensas en el área determinada.
Siguiente, por favor. Tenemos como diagnósticos diferenciales, solo voy a mencionar, tenemos la tuberculosis colicoactiva, la micobacteriosis atípicas, la la coccidiomicosis. Siguiente. Tenemos la tulameria y los quistes epidérmicos infectados. Siguiente. Como datos histopatológicos, tenemos los quistes foliculares, la poncrinitis, la foliculitis. También están las lesiones activas, que va a ser en infiltrado inflamatorio mixto, los abscesos, la fibrosis, la destrucción del epitelio folicular. En la apocrinitis vamos a poder observar un infiltrado mixto de neutrófilos y linfocitos. Ya en los datos de laboratorio puede aislarse el Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli y Proteus, no me sé, eso lo siento. Y en las pruebas como complementarias tenemos la proteína C reactiva y la prolcalcitonina. Y ya en casos de terapia quirúrgica tenemos la ultrasonografía y la resonancia magnética. Siguiente, por favor. Ya en el tratamiento, ¿verdad? Más que todo, también como las otras, más que todo se va a recomendar evitar el uso de ropa ajustada, húmeda, la aplicación de antisudorantes en axilas. Más que todo se recomienda una buena higiene, como lavado con agua y jabón. Hay aplicación de polvos secantes como talco. Tenemos ya dentro de la clasificación de Hurley, tenemos en la etapa 1 y 2 que podemos utilizar clindamicina de 300 miligramos cada 12 horas por 12 semanas. También en combinación con rifampicina, moxifloxacino y metronidazol. Ya en forma secundaria podemos recomendar, ¿verdad?, eritromicina, tetraciclina, cefalosporinas A y retinoides orales, como la acitretina de 0.5 a 1.3 miligramos de kilogramos al día, y la alitretinoína a 10 miligramos al día. Siguiente, por favor. Y bien, como conclusión de ese seminario, tenemos que hay una variedad, ¿verdad?, de dermatosis bacterianas más frecuentes aquí. Y esto va la complejidad, las complicaciones que se pueden manifestar va a variar, ¿verdad?, según con la severidad y la profundidad y el estado inmunológico, así como los factores predisponentes que puedan afectar a nuestro paciente. Siguiente. Y como recomendaciones tenemos el manejo adecuado de higiene personal, evitar la automedicación, manipulación de lesiones, identificar o tratar los factores predisponentes como la obesidad, la inmunosupresión, iniciar el tratamiento antibiótico oportuno según la severidad y la resistencia bacteriana. Siguiente. Y eso sería todo de nuestro seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más siempre hacer énfasis en leer bien los nombres de las enfermedades o medicamentos para que los pronunciemos bien a la hora de dar el seminario. Nada más unos comentarios acerca del impétigo. Este es bastante común en niños, pero en niños sobre todo de niveles socioeconómicos bajos, por la mala higiene también. Y en adultos, sobre todo en personas mayores que tal vez no tienen quien esté pendiente de ellos o al cuidado, generalmente van a presentar impétigo cuando tengan lesiones en piel, sobre todo secundarios. Y en los niños es más común en primario. Para el tratamiento del impétigo, casi siempre la mayoría responden con tratamiento tópico. Nosotros el que más utilizamos es el ácido fucídico al 2% mañana y noche por 15 días y los reevaluamos y si amerita pues se le prolonga el tratamiento. Mupirocina es ideal pero no hay en el país. Y respecto a la foliculitis, esta también es más común, como lo mencionó su compañero, en hombres es más frecuente y en mujeres se presenta sobre todo a nivel de glúteos.
sobre todo en aquellas mujeres que son o que tienen mucho vello corporal. Y para el tratamiento igual, la mayoría responden con tratamientos tópicos y una adecuada higiene. Se pueden dejar jabones que tienen un componente antibacterial. Uno de los más usados por nosotros es uno que se llama Genocután. Ese es bastante bueno. Pacientes con hidradenitis supurativa le va muy bien. Ya los tratamientos sistémicos pues se dejan para los casos recalcitrantes o que no le va o que no responden muy rápido al tratamiento tópico. Y respecto a las profundas, algo del tratamiento de la foliculitis, sobre todo la decalvante, la queloidea de la nuca o la celulitis disecante. Aquí sí, con tratamiento tópico les dejamos siempre, pero cuando están muy inflamados casi siempre necesitan un tratamiento sistémico. Para nosotros, con el que hemos, bueno, en mi caso el que he visto que responden bastante bien o casi mejor, es con la isotretinoína. Les va súper bien. La desventaja es que es un poco cara, entonces no todos los pacientes se la pueden costear. Y si no, pues se pueden utilizar otros antibióticos como trimetoprim-sulfa. Eso solo va a ayudar a desinflamar. En cambio, la isotretinoína, como disminuye el tamaño de la glándula sebácea, tiene un efecto queratolítico también, disminuye el tamaño de la cicatriz y pues la mejoría es más evidente. Y cuando tenemos, por ejemplo, esos pacientes con foliculitis queloidea o de calvante que tienen esas lesiones bien induradas, les podemos aplicar la triamcinolona intralesional una vez al mes y utilizamos más que todo la triamcinolona de 10 miligramos por ml. Y generalmente se puede poner así pura o algunos médicos prefieren diluirla con lidocaína. Ya ahí es el criterio de cada dermatólogo, ¿verdad? Y en cuanto a la forunculosis o antrax también, o carbunco, este casi siempre necesita tratamiento sistémico, pero se le puede combinar un tratamiento tópico. Y si están muy húmedas las lesiones, pueden dejar el polder, que es acetato de aluminio, de cobre, perdón, y aluminio, y también cualquier polvo secante, ¿verdad? Incluso hasta maicena se deja a veces y es muy bueno. Y se pueden dejar fomentos en todas estas enfermedades podemos dejar fomentos con agua de manzanilla, tibia o al tiempo, y esto ayuda mucho a desinflamar. Y en el caso del impétigo, a poder desprender la costra con mayor facilidad también. Y en la hidradenitis supurativa también. El mejor tratamiento es la isotretinoína. Y para las cicatrices también se pueden tratar, pero va a depender de cada caso. Siempre van a aparecer solo en áreas donde hay glándulas apócrinas y generalmente después de la pubertad por el efecto de los estrógenos, porque después de la pubertad se activan las glándulas apócrinas, entonces es por eso la explicación. Y bueno, en honor al tiempo vamos a iniciar con las preguntitas. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer al final. Voy a iniciar con Esmeralda Castillo. Sí, Hola Esmeralda, ¿me podría mencionar 2 lesiones elementales primarias que podemos observar en el impétigo? vaya, dos lesiones que son pues elementales que podemos ver en el impétigo serían las ampollas, que va a ser la lesión inicial, y posteriormente pasan a ser apústulas. Muy bien, gracias. Ahora María José Castillo. Sí, dígame. Mencióneme qué microorganismos están asociados con el impétigo y cuál es la complicación que se presenta con mayor frecuencia si es que llega a pasar en estos pacientes. Mencionaba al Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Más que todo, vemos al Streptococcus aureus y la complicación que da más que todo si es que hay, no sé si estoy mal, pero se vuelve una como una forunculosis. O, no, o sería como
no sé si estoy mal, pero es un síndrome de piel escaldada también el que puede dar. O sea, la más común que se presenta hasta en el 5% es una glomerulonefritis. Por el agente que la causa, ¿verdad? Vamos a ver, Josué Chávez. Josué, sí. Sí. Josué, ¿me podría mencionar en qué consiste el impétigo ampolloso? Sí, bueno, en eso lo consiste más que todo que se va a tener pústulas. Entonces, y aquí es donde se va a crear lo que son las costras. ¿Y qué más tiene ese? Bueno, o sea, primero tiene lo que es la ampolla, ¿no? Con contenido líquido. ¿Y dónde va a predominar? ¿En qué área del cuerpo lo va a ver con más frecuencia? En cara, en pliegues también. Estamos hablando del impétigo ampollar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces este va a ser más común también en palmas y plantas. ¿Y cómo son las lesiones? ¿Qué características tienen esas lesiones? ¿Cómo es el margen? Su compañero mencionó que él daba una lesión que a veces podía tener un margen de aspecto circinado. Y puso una imagen ahí bien bonita. Vaya, gracias. Stephanie Chávez. Sí, doctora, se me escucha. ¿Me podría mencionar qué anexos cutáneos están afectados en la foliculitis? La foliculitis. Sí, más que todo, el folículo piloso, principalmente. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí. Lo que sucede acá es que, bueno, va a afectar sobre todo la piel cabelluda, Pero las me glándulas refiero al sebáceas, anexo. las glándulas sebáceas, los anexos, sí, las glándulas sebáceas, y las estructuras perifoliculares, ya que es una inflamación aguda perifolicular. Y también la glándula sudorípara, que se la pasa llevando. Guadalupe Chica. Presente. ¿Me podría mencionar cuáles son los sitios más afectados en la foliculitis? Sería la piel cabelluda, la zona de la barba, el bigote, la axila y el pubis. Bien, gracias. Katy Córdoba. Buenas tardes, presente. Katy, ¿me podría mencionar qué tratamiento le dejaría a un paciente con un impétigo vulgar? Me repite la pregunta nuevamente, doctora, porque tengo problemas y no le escucho bien. Vale. ¿Qué tratamiento le dejaría a un paciente que tiene un impétigo vulgar? Vulgar, me dijo. Sí. En ese le dejaríamos sulfato de cobre a 1 entre 10, yo creo que decir. ¿Y qué efecto tiene el sulfato de cobre? ¿Por qué se le deja? Eso sí, no lo recuerdo.
Es porque tiene un efecto astringente, o sea que va a secar la lesión. Principalmente por eso lo dejamos. ¿Y qué más le dejaría? Bueno, ahí decía que se le podía dejar talcos también, o en este caso, quiero ver qué más. Sí, más que todo se le dejaba tratamientos en polvos. Así como lo mencionó, también se ha podido utilizar en algunos casos caseramente lo que es maicena. Bueno, aquí en casa lo utilizamos con mi sobrino. Y ya como un tratamiento dirigido, digamos, que Como pirosina. ¿cómo se lo va a dejar? La dosis es cada 12 horas. Bueno, sí, el tiempo es cada 12 horas, pero la dosis sí no. La hemopirocina es tópica, o sea, es una crema que se pone cada 12 horas y generalmente por 10 días, 15, dependiendo cómo responde el paciente. Al 2% es, doctor, si recuerdo. ¿Y el ácido fusídico al cuánto viene? No, eso sí no sé. Al 2%, lo acabo de mencionar yo hace un ratito. Gracias. Ahora quiero ver quién me falta. Marina Cotero. Sí, doctora. Mencióneme, quiero ver, el tratamiento para una foliculitis. Una foliculitis que no me ha respondido algo a cremas tópicas. En este caso, para la foliculitis hay que dejar fomentos antisépticos, como ya mencionaba la compañera, se puede dejar sulfatos. Ácido fusídico es lo que usted mencionaba que se deja mayormente. Y isotretinoína también mencionaba, que es la que más ayuda, pero que es más costosa. Pero si decimos de antibióticos, porque la isotretinoína es la última opción, ¿verdad? No, no vamos a ir a esa de primero. Entonces, sí, Bacitracina sería. pero sistémico. ¿Qué le dejas? Sistémico. Dicloxacilina. O la clindamicina también se puede dejar. Sí, también se puede. Gracias. Ok. Les pregunté a todos, ¿verdad? ¿O se me quedó alguien? Vale, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o duda. Y si no, nos vemos la otra semana. Feliz tarde. Gracias, doctora. Feliz